Una de las cosas muy importantes que nosotros hacemos como cristianos es orar. Cada uno de nosotros lo hacemos de diversas formas. Sabemos a la luz de la Biblia que todos los hijos de Dios y todas las personas de por sí pueden elevar su rostro al cielo, pueden buscar la presencia de Dios y Dios está atento a las oraciones. Bueno, si uno no tiene a Cristo, tiene cierta limitación de cierta oración de arrepentimiento, sin embargo hay una disposición de Dios de oír a las personas y sobre todo a sus hijos. Cuando nosotros vamos a la Biblia nos vamos a dar cuenta que hay versículos de oración que hablan de muchas formas, en muchos temas, y no siempre nos están diciendo cómo hacerlo, pero vemos en muchos momentos ejemplos de personas de cómo oran y cómo su vida de oración trasciende todo lo que ellos van a experimentar en el Señor. Nosotros ya sabemos que debemos hacerlo. Si venimos a la iglesia cada cierto tiempo, si conocemos la palabra, o si quizás nos visitas también, sabes que nosotros podemos comunicarnos con Dios en oración y a Dios le agrada eso. Pero hoy día yo quiero hablarte de la oración de una forma mucho más trascendente. Quiero poner las bases para algo que como iglesia no solo necesitamos hacer, sino que vamos a hacer, y es orar responsablemente. De tal forma que nosotros podamos comprender desde un principio que la oración es un privilegio que se debe convertir en una responsabilidad. Porque así empieza en realidad. Cuando tú comienzas tu relación con Dios, una de las cosas que te van a decir tus mentores, y tú vas a oírlo frecuentemente, es que ahora tú puedes acercarte al Señor a orar, tú puedes dejarle en sus manos tus cargas, tus circunstancias, y tú puedes sentirte confiado de que Él puede obrar. No siempre va a obrar como tú lo planificas, pero tú puedes ver a través de la oración cómo Dios puede obrar en tu vida y puedes experimentar el cuidado y el amor de Dios. Y siempre lo vendemos como un privilegio porque es eso, es un privilegio. Dios no nos debe nada, literalmente. Nosotros le debemos a Él. Y Él no solo nos ha amado, nos ha salvado, sino que nos da la oportunidad de tener una relación cercana y es a través de la oración que nosotros podemos llegar a Él. Y vendemos la oración como un privilegio. Y definitivamente lo es, pero también es una responsabilidad. Y cuando nosotros no entendemos el otro lado y pasan los años y solamente vemos que la oración es un privilegio, de pronto yo puedo dejar de orar y pensar que no sucede nada. Y yo creo que personalmente, y es mi tesis, es mi idea, no puedo asegurarlo, pero yo creo muchas veces que los cristianos dejamos de orar, perdemos esa conexión con Dios, esa intensidad de orar, porque pensamos que cuando dejamos de hacerlo, no se afectan mucho las cosas. Y quizás es lo que más pasa delante de nuestros ojos. Tú dejas de orar, dejas de conectarte con Dios y detrás de eso, tu comida sigue ahí muchas veces, tu familia sigue unida, tu iglesia sigue en el lugar. Y muchas veces pensamos que porque por no dejar de orar, no hay ciertas cosas que se afectan, que no es muy preocupante, que no es un problema tan grave como la fornicación, que no es un problema tan grave como quizás no tener trabajo. Y en medio de eso menospreciamos la necesidad de orar. Cuando tú vas a la Biblia te vas a dar cuenta que la oración no es vista solo como un privilegio, es una responsabilidad. Y hay un texto exclusivamente que nos enseña eso y fue dado no solo a la iglesia, sino a los pastores, a los líderes, para que ellos le enseñen a la iglesia que la oración no es solo un privilegio, sino una responsabilidad. Y por esa razón te voy a pedir que vayas conmigo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 8. Vamos a leer esta porción y vamos a estudiar esta porción. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 8. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque no hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Solo hasta ahí. Esta porción es exclusivamente especial para mí y sobre todo en lo que queremos comentar ahora, porque Pablo nos habla de la oración de esta misma forma.
nos habla que la oración es más que un privilegio, es una responsabilidad de toda la iglesia, y como nosotros necesitamos que Dios intervenga en cada área de nuestra vida, yo necesito invitar a Dios que lo haga. Y es por esa razón que nosotros podemos enseñar algunas cosas que podemos rescatar de esta porción. Lo primero que nosotros podemos decir es que la oración es una responsabilidad prioritaria. No es solo una responsabilidad, es una responsabilidad que debe estar adelante de. Si tú lees el texto, es bien interesante ver que no presenta Pablo la oración como una reacción en momentos de crisis, que en un momento determinado todos podemos tener y vamos a orar, y es responsable que oremos cuando de pronto alguien se enferma, cuando de pronto nos falta dinero para el fin de mes, cuando un problema familiar se suscita y detrás de todas las cosas hay ciertas cosas que salen del control normal. Es normal que nosotros oremos. Sin embargo, lo que Pablo está hablando aquí es que la oración debe formar parte de la misión de la iglesia. No solamente es un bono que tú utilizas cuando hay una emergencia o hay algo que tú no puedes controlar. Es algo que usualmente hacemos como parte del desarrollo del trabajo de la iglesia. Nosotros predicamos, nosotros enseñamos la palabra, nosotros formamos discípulos, nosotros oramos. También es parte de nuestra responsabilidad. Y lo interesante es que cuando tú lees este texto, el primer verso comienza con unas palabras literalmente que lo enmarcan de una mejor forma, porque dice exhorto ante todo. Y esto es interesante porque Pablo no dice prediquen ante todo, él no dice sirvan ante todo, organicen ante todo, dice oren. Y esto no está puesto en un espacio simple o sencillo, no está puesto simplemente porque de pronto a Pablo se le ocurrió decir, bueno, vamos a parecer espirituales y vamos a hablar de la oración al inicio. Es que esto tiene un contexto muy especial. Si tú lees todo el capítulo 1, y aquí quiero detenerme un momento para poder explicarlo, si tú lees el capítulo 1 y ves cada parte, tiempo no tenemos para ahora, te vas a dar cuenta que Pablo nos dice eso por lo que dice en el capítulo 1. ¿Y sabes qué estaba pasando? Pablo ha enviado a varios hombres a servir en diferentes lugares. En esta época, Pablo era, por así decirlo, el director de un equipo misionero. Él estaba en un lugar posiblemente encarcelado y detrás de eso mandando una carta, en este caso a Timoteo. Y en medio del contexto, Timoteo había sido mandado a una iglesia para sanar el liderazgo de esa iglesia y levantar nuevos ancianos también. Porque ¿qué estaba pasando en aquel entonces? Bueno, habían muchas personas que estaban predicando el evangelio. Pablo no era el único. Habían varios líderes y varios equipos detrás de esos líderes. En el equipo de Timoteo y en ese lugar estaba a Pablo, y Pablo envía a Timoteo a este lugar porque en la iglesia donde él estaba habían líderes que habían buscado enseñar la ley y la estaban enseñando, entre comillas, bien, pero se estaban desviando de las enseñanzas del evangelio y estaban comenzando a meterse en temas intrincados que generaban discusiones entre ellos y hablaban de cosas que no necesariamente estaban mal, pero que terminaban de llevar la prioridad de predicar el evangelio a las personas a un costado, porque ellos comenzaron a enseñar y decir, yo sé más que el otro maestro. Entre ellos comenzaron, entre maestros y líderes en este caso, comenzaron a mostrar orgullo y vanagloria de lo que sabían y comenzaron a competir entre ellos. Y el liderazgo de la iglesia de este lugar comenzó a demostrar no solamente ego, sino vanagloria, y comenzó a descuidar la predicación del evangelio por una motivación sana, que se predique fielmente la palabra. Y en medio de lo que está pasando, Pablo le dice a Timoteo literalmente, nosotros no debemos cometer ese error. Tú llega ahí y enséñales que prediquen el evangelio, que se centren en lo que se deben centrar. Está bien predicar la ley, pero tienes que recordar que la ley, que es lo que ellos estaban estudiando, básicamente nos sirve para que nosotros entendamos que nos es imposible agradar a Dios por nuestras obras. Cada cosa que yo hago es en la gracia de Dios, y cada cosa que Dios me permite hacer es en la gracia de Dios. Ninguno de nosotros podría hacer una gran cosa si no fuera la gracia que nos trae la oportunidad de Dios para hacer ello o para no hacerlo. Es por eso que en la cabeza de Pablo no cabe que alguien se esté jactando por lo poco que ha podido hacer para el Señor, y peor aún de lo que sabía y de lo que entendían ellos, porque incluso Pablo dice que ni ellos entienden de qué están hablando al fin y al cabo. Y en medio de lo que está pasando, Pablo le dice a Timoteo, tú debes ser diferente. Tú eres un líder, has sido enviado hoy, tú no vivas de la misma forma. Es por eso que no debe sorprendernos que cuando Pablo habla esto, él anda diciendo, por eso yo fui puesto apóstol, para predicar el evangelio, para hablar de Jesús.
Y lo primero que vamos a hacer entonces no es darnos cuenta que el problema está en lo que hacemos, sino en lo que está en el corazón. Por eso Pablo comienza diciéndole ahorita, si vamos a hacer una cosa primero, vamos a orar. Porque yo puedo fingir espiritualidad. Porque yo puedo mostrar delante de los demás que sé de la Biblia. Porque de alguna u otra forma yo puedo fingir conocimiento, entendimiento y autoridad, pero detrás de eso Dios es el que conoce el corazón. Y es por esa razón que cuando tú sigues leyendo Timoteo en el capítulo 3, Pablo ¿de qué habla? Estos son los requisitos para los pastores y también estos son los requisitos para los diáconos. Y detrás de eso comienza a hablarse de que sí, vamos a hacer iglesia, pero hay que cuidar el corazón, hay que cuidar el corazón de los líderes. Básicamente toda la carta trata acerca de esto. Y en medio de esas palabras, él dice esto, pues, exhorto ante todos que se hagan todas estas oraciones, que oremos ante todo. ¿Por qué? Porque hay una parte muy importante que yo no puedo fabricar, que solamente Dios puede producir y que detrás de lo que nosotros hacemos en la vida de iglesia, por más que yo enseñe o diga, es Dios quien trabaja en el corazón, con el fruto de la palabra. Y es por esa razón que nosotros podemos entender en este texto que Pablo está diciendo, si vamos a hacer una cosa primero, es tener una vida de oración saludable. El liderazgo debe orar, la iglesia debe orar. Y si tú lees esto, te vas a dar cuenta que Pablo está dando a entender que antes de liderar, antes de manejar la doctrina, antes de hacer ministerio, debemos orar responsablemente. La salud espiritual de una iglesia puede medirse por medio de su vida de oración. Eso siempre ha sido así, en todo momento en la Escritura. Y es por eso que podemos observar algunas realidades. La oración no es una opción. Cuando tú ves todas estas formas en las que Pablo habla de rogativas, de oraciones, de peticiones, son maneras en las que Pablo nos intenta decir de forma clara cómo nosotros debemos tener esta práctica. Son diversas maneras porque respiramos oración. La idea de todo esto es que nuestra vida se caracterice por estar orando de diversas maneras. Todos los hombres temerosos de Dios oraron. Jesús siempre tenía un tiempo para orar. Cuando no le alcanzaba el tiempo, iba en la madrugada y oraba. Pablo menciona en todas sus cartas al menos una referencia cómo oraba por aquellos que van a leer esa carta. Y en algunos casos era muy específico qué pedía. Los mismos apóstoles, cuando en un momento determinado hubo una diferencia entre las viudas de los judíos y las viudas de los griegos, comenzaron a tener diferencias. Ellos dijeron que no es correcto, no es justo, dijeron ellos. O sea, no es correcto que nosotros dejemos la palabra para poder atender a las mesas. Y si tú sigues leyendo, luego va a decir que pusieron a ciertos hombres y ahora ellos podemos dedicarnos a la oración y a la palabra. Porque es responsabilidad de la iglesia y del liderazgo sostener a la grey en oración y sostener todo lo que se hace en la obra a través de la oración. Nosotros hemos sido llamados no solo a orar cada vez que necesitamos algo, sino que hay una cuota que tú y tus oraciones deben cubrir para que Dios haga obra aquí. Entonces, hermano, no se trata de que el día miércoles que oramos, por ejemplo, que no es el único momento para hacerlo, tú esperes que solo los líderes vengan, hermano. Dios no está esperando que tú solamente levantes tu oración cuando tienes un problema, una crisis, una circunstancia. Dios está esperando realmente que tú te sumes a levantar el asta de lo que implica la visión de esta iglesia pidiendo gracia y dirección a Dios. Los líderes deben orar tanto por sus ovejas y las ovejas por sus pastores. Muchos cristianos solamente usan la oración en momentos de emergencia y realmente no debe ser así. Nosotros hemos sido llamados a que la oración sea todo lo contrario, sea algo que nosotros podemos ver continuamente como práctica en nuestra vida. Por esa razón podemos decir una cosa más. La oración no solamente no es una opción, sino que la oración debe abarcar todas las áreas de nuestra vida. El texto dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. En primer lugar, tú puedes darte cuenta que Pablo aquí va a mencionar a varios tipos de hombres o varios grupos de hombres. Lo primero dice ahí, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres. ¿Quiénes son todos los hombres? Todos, pues. No hay una respuesta más general ahí. Ahí no tienes que ser muy profundo, ni tienes que ser muy sabio para entender. Todos es todos, hermano. Eso significa no solo tu familia. Eso no significa solo los hermanos de la iglesia. Significa también las personas que no conocen a Cristo y que están alrededor de tu vida en particular. Cuando la Biblia habla de todos, habla en general de que yo no debo ser egoísta, que yo debo orar por mis vecinos, por mis amistades, por mis compañeros de trabajo, por los inconversos, por los necesitados. Y más de una vez Jesús nos llamó a orar por aquello que incluso nos ofenden, que nos hacen daño o que posiblemente son nuestros detractores, por todos ellos.
Debe haber un espacio para eso. Sé que es una lista grande y posiblemente uno dice, pero ¿por qué por tanta gente? Bueno, no me alcanza el tiempo ni la cabeza. Sí, pero al menos debemos cubrir parte de esa lista. El detalle es cuando nosotros solo usamos la oración de esta forma, de manera como emergencia. Por eso el texto dice, y por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y esto es bien impactante porque en aquel entonces el gobernador que se cree estaba en este tiempo era Nerón. Y tú sabes que Nerón persiguió a los cristianos. Y Pablo está diciendo, básicamente, oremos por aquellos que tienen autoridad, desde el gobernador de Roma, en aquel entonces el emperador, hasta cualquier persona que tiene autoridad alrededor de tu vida, y eso lo incluye a Nerón, y él en vez de quejarse, él está diciendo, oremos por él. O sea, debemos orar por nuestros presidentes, por nuestros congresistas, por nuestros alcaldes, por los jueces, por los policías, por los gobernantes que muchas veces no conocemos, pero sabemos quiénes son y nos hinca el corazón porque de alguna forma nos enteramos algo intrascendente, corrupto que de pronto han hecho, pero Dios nos llama a orar por ellos. No siempre estamos de acuerdo con ellos y no tenemos que siempre estarlo, pero debemos orar por ellos. Lo interesante es la palabra eminencia, porque cuando uno lee esa palabra uno puede imaginar que se refiere solo a las autoridades gubernamentales, pero no. La palabra eminencia literalmente significa todos los que tienen superioridad o todos los que tienen autoridad. Si tú eres hijo en tu casa, tu padre tiene autoridad sobre ti. Tú tienes que orar por tus papás. Si tú estás casada, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién es cabeza del hogar? El esposo. Esposa, tú tienes que orar por tu esposo. Si tú tienes un trabajo y tienes un jefe y no eres tu propio jefe, pues si tienes un jefe, debes orar por tu jefe. Si tú estás estudiando en el colegio, universidad, en cualquier instituto, tú tienes un maestro, alguien responsable, un tutor, debes orar por él. Sobre todo si tienes problemas ahí. Si tú trabajas en la iglesia o en cualquier otro lugar donde te asignan un supervisor, pues también. Posiblemente tienes un líder que te ministra, que te enseña, que puede ser que sea de tu agrado, quizás no tanto, pero Dios ha puesto esa autoridad sobre ti. Tienes un pastor y un equipo de pastores, de líderes que trabajan en la iglesia también, de la misma forma. Todos ellos juegan un papel importante en el desenvolvimiento de tu vida y de tu crecimiento. Nosotros hemos sido llamados a orar por todos los hombres y por todos los que tienen autoridad. No solo son algunos, no solo es en el mundo, están bien dentro de la iglesia. Y a veces nosotros pensamos que, no, ellos son más espirituales, no necesitan tanta oración. Porque a veces así se calcula. Y no es así. Así que vamos a hacer una tareita. Y para eso quiero pedir que ustedes participen. Así que me van a responder. Así que piensen, no te paltees, dime algunas cosas, ¿ya? Voy a decir unas cuantas preguntas. Primera pregunta. ¿A qué está expuesto un pastor? ¿Alguien me puede decir? Cualquier cosa. Hay muchas cosas, ¿eh? ¿A qué está expuesto un pastor? ¿Perdón? A tentaciones. Ya. ¿Qué tipo de tentaciones, por ejemplo? ¿A qué está expuesto un pastor? ¿Qué es un Avenger? ¿No siente nada? Al ego. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Solo el ego? ¿O yo quisiera ser así, solamente esa tentación, hermano? ¿Qué más? ¿Lo único? ¿Ah? Soberbia, ego. ¿Qué más? Avaricia, también avaricia. ¿Qué más? ¿Nada más? Cansancio, agotamiento. Ya eso no es una tentación, pero es otra realidad. ¿A qué está más expuesto un pastor? ¿Qué más? Al desánimo. ¿Qué más? ¿Nada más? Ah, por ahí escuché algo. No. A las tentaciones carnales, por ejemplo, la fornicación o el adulterio. ¿Qué más? ¿Nada más? Otra pregunta. ¿Qué necesita un pastor para hacer su trabajo bien? ¿Oración? Por ahí dijeron algo. No sé. La oración. ¿Pero qué oramos por el pastor? ¿Qué necesita para hacer bien su trabajo? ¿Ya es un hombre que no crece? ¿Necesita crecer espiritualmente? ¿Estar en comunión con Dios? ¿Santidad? ¿Qué más? ¿Ah? Economía, provisión, definitivamente. Sí, ¿qué más? Salud, perfecto. Sabiduría. ¿Qué más? ¿Ah? Humildad. Cualidades de carácter. Podemos poner una lista de cualidades de carácter que se necesitan específicamente. Mira, ya hasta ahí tú tienes más o menos unas 12 o 13 cosas que tú puedes pedir por tu pastor. No es muy difícil, porque son realidades. Tú las conoces, tú las sabes. Y créeme, hermano, que todas esas cosas son tan necesarias
no solamente aquí, sino en diferentes contextos, porque la realidad es que la iglesia depende mucho de lo que estos hombres son y hacen. Muchas de las bendiciones que llegan a ti dependen de la santidad de estas personas. Y no solo de tu pastor. Tú sabes que si tu esposo no es un hombre que administra bien la plata, ¿te va a afectar o no te va a afectar? Sí te va a afectar, ¿sí o no? Si tus padres son temerosos de Dios o no lo son, ¿te va a afectar o no te va a afectar? Te va a afectar. Si tus pastores no están en comunión con Dios, sino la gracia de Dios no lo están rodeando, definitivamente te va a afectar. Quizás no lo ves de manera tan directa, porque no vive contigo, pero muchas cosas van a rodear la gracia que va a venir hacia ti a través de ellos. Y es por eso que Dios nos manda a orar. Pablo entiende esto. Él está entendiendo claro esto en la carta de Timoteo. Por eso él sabe muy bien, oremos por el corazón, no solo de la gente, sino de estos líderes. Porque cuando él está hablando de eminencia, no se está queriendo referir tanto a los reyes, se está queriendo referir al liderazgo de la iglesia, que en el capítulo 1 se está peleando. Y necesitamos corregir. Y en el capítulo 3 vamos a decir, por esa razón tienen que ser personas con cualidades correctas, porque necesitamos que Dios obre en sus corazones. Hermano, tú y yo todos necesitamos oración. ¿Cuánto necesita de oración los líderes que ministran a tus hijos? Si tus hijos en este momento están siendo ministrados y están siendo enseñados, si ellos no están en comunión con Dios, si hay algo que aqueja su vida, si de alguna u otra forma la provisión no está llegando correctamente y no se preparan bien y son negligentes, ¿va a afectar la vida espiritual de tus hijos de alguna forma o no? Sí, hermano. ¿En qué momento tú tienes tiempo para orar por ellos? Quizás no tienes tiempo ni cabeza, pero acuérdate que los miércoles tenemos listas para orar por los ministerios. Y hay miércoles que oramos por los maestros que le ministran a tus hijos. Y algunos de ustedes no vienen. Y algunos de ustedes, no es necesario. Algunos sí, muy bien, fielmente. Pero quiero que vayas dándote cuenta que la oración no es solo un privilegio, es una responsabilidad. Y está enmarcado en medio de todos esos. Si tú tienes líderes encima de ti que te ministran en Pacto, por ejemplo, tus líderes de grupos pequeños, tus líderes de jóvenes, y tú sabes que de alguna forma te van a bendecir, dándote sabiduría, consejo o dándote un ánimo en el momento preciso, hermano, ellos también necesitan tu oración. En todo nivel necesitamos orar. Por eso la práctica de la oración era algo que estaban modelando los apóstoles y que se debe ver en la vida de iglesia. Y sobre todo en la parte de abajo lo dice, porque hay una parte concreta que el texto dice, para que vivamos quieta y reposadamente. En el contexto de las autoridades gubernamentales era más que obvio, porque los estaban persiguiendo y la iglesia debe preocuparse tanto por el bienestar de la iglesia, por el bienestar social. Pero eso repercute en nuestras familias, en nuestra iglesia, en toda organización donde hay autoridad y donde nosotros estamos por debajo. Dios manda a orar más aún por todos ellos. Y si oramos por estas autoridades, definitivamente vamos a hacerlo por nuestros hijos, por nuestros matrimonios, por todas las cosas que están a nuestro alrededor. De tal forma que no es una prioridad selectiva o cualquiera, es una responsabilidad que debe ser prioritaria. De tal forma que la oración también es una responsabilidad que debe cooperar y coopera con el propósito de Dios alrededor de nosotros. El texto 3, versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta parte me gusta porque Pablo nos dice que no se trata solo de una responsabilidad, no se trata solo de un privilegio, es algo que le agrada a Dios. Cada vez que tú le hablas, Dios se agrada. Si tú tienes un hijo adolescente y más grande, ¿cómo te sientes como papá cuando tu hijo viene y te dice, papá, quiero pedirte un consejo? ¿Tú cómo te sientes? Si eres papá, ¿no? O si tú eres hijo y has tenido que hacer eso con tus padres, a menos que hayas tenido una relación muy estrecha y muy cercana, no te cuesta mucho, pero tú sabes que es abrir el corazón. El papá que ama a su hijo y viene su hijo, sobre todo que es varón, que a veces son más fríos, y pedir un consejo, el papá se siente, amo a mi hijo, pero ya te sientes el hombre más sabio del planeta, porque la persona que has criado está dependiendo de tu sabiduría en ese momento. Si tú te sientes así porque entiendes humanamente en tu imperfección que esta persona está recurriendo a ti, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Nuestro Padre Celestial es perfecto y Él ha diseñado todo para que nosotros dependamos de Él. Él se agrada cuando nosotros oramos y derramamos nuestro corazón delante de Dios. De hecho, la Biblia lo llama como adoración. En el tabernáculo había un altar que era del incienso, y si tú buscas en toda la Escritura, ese incienso muchas veces representaba la oración de los santos que se elevaba continuamente. Y en ese tabernáculo, el incienso nunca debía apagarse, debía estar prendido y debía estar elevando olor todo el tiempo.
todo el tiempo. Yo imagino que la cantidad de cristianos que somos en el mundo y porque el planeta es redondo y siempre estamos de día y de noche, yo creo que las oraciones de los santos no se apagarán nunca hasta que Cristo venga posiblemente y lo vemos cara a cara. Pero nosotros como iglesia hemos sido llamados a elevar nuestras oraciones y adorar a nuestro Padre en oración de esta misma forma. Nosotros necesitamos orar a Dios porque Él sabe mi necesidad, pero posiblemente alguien se va a preguntar, ¿y por qué yo tengo que orar? ¿Por qué tengo que contarle tantas cosas a Dios y decirle, si Dios ya sabe mis cosas? Posiblemente en tu cabeza nazca esa idea y es muy fácil de pensarla cuando ignoramos un poco la Biblia. ¿Por qué yo tengo que orar si Dios conoce mi necesidad mucho más precisamente que yo? Que Él conoce los detalles que incluso yo ignoro. ¿Por qué yo tengo que estar pidiéndole cosas a Dios? Y bueno, cuando tú vas a la Biblia te vas a dar cuenta que Dios no nos manda a orar porque Él necesita ser informado. Dios no necesita reportes de información como tu jefe en el trabajo. No. Dios no necesita que nosotros le informemos. Dios nos manda a orar porque nosotros necesitamos aprender a depender de Él a través de nuestras necesidades. Es decir, cuando Jesús enseña de la oración, tú te vas a dar cuenta que en ese texto que Él habla de dejar nuestras necesidades en Dios, Él dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Eso lo dijo en Mateo 6:8. Y es interesante que Jesús no dice, como Dios ya sabe, no ores. No, Él dice todo lo contrario. Él afirma que yo necesito dejar estas cosas que Dios ya sabe en las manos de mi Señor, porque eso significa que la oración muestra si yo confío o no en Dios. Yo podría desarrollar esto básicamente en 4 ideas, porque oramos porque Dios es nuestro Padre, como lo decíamos, porque tenemos una relación. Oramos porque expresamos dependencia detrás de la oración. Oramos porque Dios quiere que participemos en su obra y oramos porque la oración demuestra fe, la fe que Dios nos pide tener. Cuando nosotros oramos, nosotros estamos diciendo, creo que Dios escucha, creo que Dios gobierna, creo que Dios puede actuar, creo que las promesas de Dios son verdad. Cuando tú oras, tú no lo dices directamente, pero eso es lo que estás expresando y los ángeles lo están viendo y nosotros estamos adorando a Dios. Por eso dejar de orar muchas veces no es un problema de tiempo, no es un problema de agenda, es un problema de confianza. Y esa es una gran verdad. Hermano, todos estamos ocupados y todos nos falta tiempo. Pero la gran verdad es que muchos han dejado su vida de oración, han dejado de orar, no solo corporativamente, sino personalmente, no por un tema de que les falta tiempo, sino porque prefieren ellos tener el control, prefieren ellos resolverlo, en vez de dejar en las manos de Dios lo que solo Dios muchas veces puede hacer. Y en medio de eso, nosotros a veces damos más tiempo para cosas que podemos controlar, pensando que con mis fuerzas ese trabajo se va a mantener, que con mis palabras esa persona se va a quedar, que con mi actitud y creatividad voy a producir más que lo que Dios puede hacer, que me puede aguantar hasta cierto punto, pero es Dios quien sostiene nuestras vidas. Y es por esa razón que cuando nosotros vamos a la Biblia, realmente Dios, que es soberano y bueno, busca continuamente que nosotros dependamos de Él. Si nosotros oramos, una vez más lo dejo claro, no es para informar, es para aprender a depender de Dios. Porque ninguna oración continua y religiosa doblega el corazón de Dios. Porque aquí está el otro extremo, que nosotros no somos tanto así. El que idolatra la oración, que termina de verlo como algo que hay que hacer simplemente como un método para poder doblegar el corazón de Dios. Y así no funciona tampoco. Yo no necesito ver mucho de eso. Hay una oración insistente hasta cierto punto. Pero cuando tú vas a la Biblia te vas a dar cuenta que Dios no está sometido a doblegarse porque tú tienes una idea que es muy buena. No, así no funciona. Dios usualmente nos deja en la oración y hasta esperar, hasta formar en nosotros lo necesario para hacer su voluntad y en su tiempo todo eso se alinea, pero no porque Él es un caprichoso, a ver si me convences. No, eso no funciona así. No es un rito que como en el catolicismo o en otras religiones antiguas se tenía, que si tú repites y repites y haces, posiblemente se da. No es una cábala. Es algo que realmente uno hace cuando conoce al Señor y deja sus cargas en Él. El texto dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Porque eso nos enseña que Dios desea salvar a todos y eso lo entendemos. Por eso cuando nosotros oramos, estamos interviniendo en el obrar de Dios. Oramos por los inconversos, por los misioneros, por las autoridades, por la ciudad, porque todo eso suma al obrar de Dios. Y aquí es donde yo debo pensar,
Si yo sirvo a Dios, si tú estás haciendo algo en la iglesia para promover el reino de Dios, si sea que estás enseñando, sea que estás ministrando jóvenes, niños, adultos, sea que de alguna forma estás haciendo algo para que el evangelio corra, pues tú tienes más razones para orar todavía. Sobre todo porque tú sabes que el obrar de Dios y la obra de Dios y el reino de Dios no se mueve por tu capacidad. No se mueve por lo inteligente que eres, no se mueve por quizás la experiencia que ya tienes, se mueve porque Dios obra. Y yo ahí te quiero poner un ejemplo muy simple. La forma en la que Dios se manifiesta puede ser de muchas maneras, pero sobre todo hay una que a mí me ayuda a entender mejor esto. Tú te vas a dar cuenta que esto es como una hamburguesa. ¿Te gusta la hamburguesa? Depende de qué hamburguesa, ¿no? Pero es rica la hamburguesa. La hamburguesa tiene carne adentro, ¿no? Y la carne, si está bien cocinada, pues está bien. Pero la hamburguesa usualmente no lleva carne solamente. También lleva posiblemente queso, jamón, y dependiendo de dónde estés, le puedes poner más cosas, pero tiene un acompañamiento y tiene un pan arriba y tiene un pan abajo. ¿No es cierto? Tú sabes que de alguna forma hay un momento específico en donde te la comes, pero no te comes solo la carne, no te comes solo el pan, te lo comes toda, porque esa es la hamburguesa. Mira, cuando Dios obra es como una hamburguesa, más o menos. ¿Por qué? Porque antes de que llegues al centro de lo que tú haces, que podríamos decir que tú eres como la carne, que es la parte impuntual cuando tú haces una enseñanza, cuando tú das un consejo, cuando tú haces un grupo pequeño, cuando tú de alguna forma haces un encuentro para evangelizar a una persona, ese centro viene acompañado de muchas cosas antes y muchas cosas después. En el momento que una persona escucha una enseñanza, es muy probable que detrás de eso Dios ha venido obrando en su vida para que cuando llegue esa enseñanza, Dios ha venido rodeando lo necesario para llegar a su punto. Y cuando ese maestro termina la enseñanza, Dios sigue obrando en el corazón de esa persona para que cumpla un propósito. Cada vez que tú haces algo dentro del reino de Dios, no es algo aislado. Está dentro de todo lo que Dios está haciendo en la vida de muchas personas. Y como tú eres consciente que solo tú eres un paso de todo lo que sucede, tú no puedes pensar que porque eres muy bueno o haces lo que haces o tienes la oportunidad de hacerlo, va a suceder resultado. Tú necesitas que Dios prepare el camino antes y después de que tú salgas, Dios continúe. Porque tú no eres eterno. Porque las personas van a pasar. Porque las personas a veces están aquí y luego van a ir a otro lugar, pero Dios habrá dejado una marca en su corazón en el tiempo debido. Y cuando tú eres consciente de eso, tú eres consciente de que Dios obra en procesos y detrás de eso Él es el que transforma el corazón, no nosotros. Si tú quieres que tu hijo exactamente escuche el consejo que le estás dando, si tú quieres que una persona con la que vas a conversar y vas a confrontar atienda el mensaje, no confíes solo en tu sabiduría, déjalo en oración. Ora mucho antes para que Dios prepare el camino y después para que lo que ha oído produzca el fruto debido. Esto es lo que nosotros vemos en el entendimiento de los discípulos de esta época. Es lo que vemos en el entendimiento de Pablo. Por eso ellos no dejaban de orar todo el tiempo. No era solo en un momento de crisis, era todo el momento porque cada parte de su nueva vida se sostenía en la gracia de Dios y ellos sabían que podían intervenir en eso a través de la oración. Es por eso que si nosotros nos preguntamos, entonces, ¿en qué parte de mi vida necesita más oración en este momento? ¿Cuánto de tu ser, de tu familia y de lo que tú eres necesita ser rodeado con oración? Si lo entiendes de esta forma, te das cuenta que hay mucho que tienes que orar. Que el día no te va a alcanzar, que quizás vas a tener que distribuirlo en la semana. Y si eres muy consciente, te vas a dar cuenta que la semana es poco. Que quizás esta semana oras por esto, y la semana oras por esto, y la otra semana por esto. Y quizás lo puedes dividir en meses. Créeme que todos aquellos que se han tomado esto en serio han generado muchos calendarios tipos. Tú puedes hacer el tuyo propio, pero tú tienes mucho que orar. Tienes tanto que orar por tu familia, por ti mismo, por tu iglesia, por tus hijos, por tu trabajo y por todas las cosas que alrededor de nosotros tenemos que hacer, que por eso nos reunimos colectivamente en los cultos de oración para aliviar un poco esa carga, pero tú tienes esa carga, no es solo de la iglesia, es de todos. Y por esa razón nosotros vamos hacia ahí. La oración no es simplemente Dios ayúdame, es haz tu voluntad y ayúdame a ver cómo yo hago parte en todo eso. Oramos para que Dios no solamente nos haga partícipes de su obra, sino que Él participe a la hora que nosotros participamos de su obra. Yo no solamente soy invitado a poder entender, sino a involucrarme seriamente en lo que Dios espera que nosotros hagamos. Dios espera que nosotros le experimentemos a través de la oración. Y por esa razón, lo que podemos terminar de decir en este texto es que la oración es una responsabilidad de todos los creyentes, no solo de los pastores, sino de todos. El texto del versículo 8 dice, quiero pues que los hombres
oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Esta parte es interesante, porque esa porción que dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, uno puede pensar, sin decir mucho o profundizar mucho, que se refiere a todas las personas dentro de la iglesia, pero no. Ese texto exactamente está hablando de los varones dentro de la iglesia, no está hablando de las mujeres. Un poquito más de versículos más abajo que tú sigues leyendo, Pablo va a hablar de las damas. Y va a hablar de las damas de otras cosas que deberían cuidar y atender, que no es el tema de la enseñanza de ahorita. Y lo dice por dos motivos sencillos. Uno, porque los roles dentro de la vida y del matrimonio y de la iglesia, del hombre y de la mujer, no es el mismo. Pero lo segundo es por el contexto que a mí me importa más que nada. Porque en esa iglesia y en aquel entonces y bajo la organización de aquel entonces, todos los que eran líderes eran varones. Y los líderes varones de esa iglesia estaban peleados, buscando literalmente, orgullosamente demostrar quién sabía más. Y se estaban dividiendo. Y por esa razón, él dice al final, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira y sin contienda entre ellos mismos. Que lo que Pablo nos quiere dar a entender, en principio para nosotros de manera directa, hey, el liderazgo de la iglesia tiene que estar orando. Si tú estás ministrando a un grupo de personas, tú tienes que tener una vida de oración. Y una vida de oración con manos santas y sin pleito con nadie. Entre nosotros no podemos estar en ese plan, porque eso no va a terminar bien. Y detrás de eso es Dios quien va a obrar a través de todos nosotros. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, Pablo está queriendo darnos a entender que la oración debe ser en todo lugar, en todo tiempo, en toda circunstancia, pero debe fluir del liderazgo hacia abajo. Y esto no debe ser solo de los pastores, porque cuando tú leíste antes, es todos los hombres. No solamente está refiriéndose a los varones que eran líderes, sino a todos los otros que estaban ahí. Estamos hablando de todas las personas dentro de la congregación, básicamente, y esto es lo que nos quiere dar a entender, que todos nosotros debemos orar, y por esa razón es una responsabilidad de todos. Por eso, mi hermano, yo quiero que tú puedas comprender, y lo enseñamos de esta forma para que podamos entender. Lo normal, a la luz de la Biblia, no es que tú ores cuando tienes un problema. Lo normal no es que tú digas, bueno, yo oro selectivamente en mi casa nada más. No, lo normal es que nosotros entendemos que para que la obra de Dios avance, nosotros todos ponemos una cuota de oración. Tú tienes una cuota de oración, los pastores tienen una cuota de oración. Si nosotros no vemos eso, es muy probable que esa sea la razón por la que algunas cosas no suceden. Algunas cosas se demoran. Cuando tú lees el texto de Hechos 6, cuando los discípulos, los apóstoles, le dicen a la Grey que no es justo que nosotros descuidemos la palabra y la oración, cuando se resuelve el problema, cuando ponen a las personas indicadas para que hagan el trabajo y los apóstoles regresan a la palabra y a la oración, el texto termina diciendo, y Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. Porque ese fue el diseño de Dios. Así funciona. No hay por qué inventar otra cosa. Porque a la hora de la hora es Dios quien obra en el avance de su reino y no tiene que ser tan técnico a veces. Te merita mucho más espiritualidad. La pregunta es si nosotros estamos alineados con lo que Dios dice. Si queremos hacerlo como Dios dice o queremos hacerlo de otra forma quizás. Quizás somos más sabios que Dios. Y quizás detrás de eso estamos luchando con algo que no deberíamos luchar. Hay un texto con el que quiero terminar porque esto se puede extender mucho más allá. No solo puede verse desde este lado. Y hay algo que debemos apeligrar porque cuando hablamos de la oración, a veces puede parecer algo que ya está trillado, que algo que ya sé, pero no es tan simple como tú ves. La oración revela mucho. Y hay un texto que lo va a decir más. Eso no está en la proyección, te pido que lo busques. Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 10. Búscalo por favor conmigo y con ese texto vamos a terminar. Santiago, capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Santiago, la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice así. Santiago 4, 1 en adelante. Dice lo siguiente. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís
y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Si tú entiendes todo lo que hemos hablado de la oración y entiendes este texto, tú entiendes lo profundo que es no orar. Y todo lo que dice, no hacerlo. Santiago, que escribe esta carta, lo escribe de una forma muy especial porque le escribe en los primeros versículos de esta carta, le escribe específicamente a los judíos que estaban dispersos y que eran cristianos, que algunos eran cristianos, parece de boca, porque su vida no reflejaba la bendición de Dios. Y no porque de pronto ellos sean unos inmorales necesariamente, sino que los judíos, sobre todo, y que se habían acercado al cristianismo y que habían adoptado las enseñanzas de la ley, del evangelio y de la ley, habían sido todavía bien reacios a muchas de las cosas que Jesús había enseñado. No lo podemos entender porque no sabemos todo el contexto, pero al parecer Santiago nos da a entender que los judíos vivían frustrados y ese siempre ha sido el corazón de ellos. Si tú has visto la serie Chosen, lo vas a entender bien cómo estos judíos religiosos se sentían muy orgullosos de su religión y se olvidaban prácticamente de Dios y su religión era todo básicamente, pero detrás de eso no tenían ningún temor para mentir, ni engañar, ni manipular y hacer las cosas que querían, porque así eran los fariseos, así eran los saduceos y los líderes judíos que terminaron de crucificar a Jesús. Esta misma separación entre mi moral y mi corazón y mi relación con Dios era algo que parecer muchos de ellos no habían entendido y vivían frustrados, muchos de ellos con proyectos que no se habían desarrollado bien y con vidas inconclusas. Y la respuesta de este texto de Santiago escribiéndoles a ellos es que la razón no era que ellos no sabían quién era Dios. La razón era que ellos no entendieran el evangelio, sí lo entendían. El problema era que amaban el mundo, que su corazón estaba lejos de Dios realmente. Y que a pesar de que sabían lo que era correcto, ellos luchaban con lo que sabían que era correcto, que era arrepentirse de amar el pecado y buscar a Dios seriamente. Yo no digo que necesariamente sea el caso de los que no oran, de los que han dejado una vida de oración. Porque no necesariamente todo aquel que ha dejado de orar ama al mundo, pero yo te puedo asegurar que si no estás ahí, te estás acercando hacia ahí. Porque es lo que termina la palabra de revelar. Una persona que termina de amar el mundo y que conoce el evangelio va a vivir con un corazón dividido. La oración es un buen reflejo de alguien que no solamente ama a Dios, sino que lo ha puesto como prioridad. No es suficiente con saberlo, tienes que ponerlo en prioridad. Y tu vida de oración lo refleja. No necesariamente si vienes al culto, porque el culto no lo dice todo. Eso depende de cómo tú oras en privado y qué tanto te comunicas con Dios y qué tanto separas tiempo para orar responsablemente por lo que tú tienes que orar. Implica también el culto de oración. Detrás de todo eso, nosotros debemos entender que la oración es una responsabilidad prioritaria, que abarca todas las áreas de nuestra vida, que debe ser claramente una responsabilidad que nos empuja a cooperar con el obrar de Dios y que literalmente involucra a todos los creyentes. Así que yo te quiero animar al final con esta sola idea. Experimenta a Dios a través de la oración. Por algo es una práctica más básica. Yo creo que es más fácil aprender a orar que estudiar la Biblia. No necesitas herramientas para eso. Quizás necesitas algo de dirección. Pero todos pueden aprender a orar. Y por esa razón, como iglesia, estamos haciendo movimientos para que sea más fácil para ti orar diligentemente. El pastor lo dijo la semana pasada. Prontamente vamos a anunciar un poco más acerca de esto. Pero estamos buscando facilitar que tú y tu familia tengan el hábito y la cultura de orar. No solamente en tu casa, sino también comunitariamente. Venir a Puente Piedra se hace complicado por el tráfico en el horario del culto de oración y es entendible. Por eso vamos a generar facilidades de esa manera. Pero así traigamos la oración a tu casa, hermano, y nos reunamos en tu casa. Todo va a depender si tu corazón ama al Señor, entiende que depende del Señor
y que detrás de eso vamos a hacer lo necesario para poner a Dios primero y luego sentirnos confiados de hacer lo que hacemos, de servirle, de trabajar, de hablar con nuestra familia y de vivir para el Señor, porque dependemos de Él. Amén. Oremos. Padre bueno, gracias Señor, porque tú eres bondadoso con nosotros. Ninguno de nosotros está aquí si no fuera por tu gracia.